Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La diversidad va más allá de las diferencias visibles, y es esencial para el éxito en el mercado actual. ¿Qué es la diversidad? Mucha gente responde a esta pregunta haciendo referencia a diferencias visibles como el género o la raza. Es un buen comienzo, pero no cuenta toda la historia. Piensa en lo que te hace único. Lo más probable es que los intangibles como tu personalidad, experiencias de vida y creencias ocupen un lugar bastante alto, ¿verdad? Bueno, ese es más o menos el punto, hay más en las personas de lo que parece. Por eso, el Manual de Administración de Recursos Humanos de Oxford desvía el enfoque de los marcadores obvios de diferencia a la amplia variedad de cualidades de las personas dentro de las organizaciones. La diversidad, en otras palabras, consiste en reconocer que cada persona es un rico tapiz tejido a partir de múltiples hilos. La edad, la educación, las capacidades, las discapacidades, la cultura, la experiencia, la ideología, la profesión y, por supuesto, la raza y el género, por nombrar solo algunos factores, dan forma a lo que somos. Desafortunadamente, a menudo nos centramos en lo que podemos ver e ignoramos los hilos invisibles. Eso lleva a la falacia común de que las personas que se parecen tienen los mismos puntos de vista. Sin embargo, nada podría estar más alejado de la verdad. Y esa es la piedra angular de una comprensión más amplia y precisa de la diversidad. Lo que realmente importa es la diversidad de pensamiento. ¿Y por qué es importante para las empresas? Bueno, la representación equitativa no solo es buena en sí misma, sino que también es una parte esencial de los negocios en el mundo actual. Esto se debe a que vivimos en una era cada vez más volátil, incierta, compleja y ambigua, llama la buca para abreviar. El mundo cambia constantemente. Basta con pensar en Asia. Para 2050, 2/3 de la clase media mundial, y 20 de las 50 ciudades más grandes serán asiáticas, frente a solo 8 ciudades en 2007. Luego está la innovación digital. Nombres que alguna vez fueron tan conocidos como Kodak y Blockbusters han sido eclipsados por empresas emergentes como Uber, Facebook y Airbnb. Mientras tanto, la globalización ha creado un entorno empresarial en el que las empresas tienen que buscar los mejores talentos a través de las fronteras y las organizaciones, no solo en toda la ciudad. Si quieres seguir el ritmo de esos cambios y aprovechar las oportunidades que presentan, el consejo de administración y la dirección de tu empresa deben ser tan diversos como los mercados en los que operan. Y todo eso consiste en ser abiertos, adaptables y flexibles, algo que es mucho más fácil si seleccionas a tus líderes del grupo más grande posible. El sesgo es un obstáculo importante para la diversidad, pero se puede desaprender. La diversidad paga. Esa es la opinión de los principales analistas del mundo empresarial. Tomemos como ejemplo el informe de 2014 de la consultora de gestión McKinsey, Diversity Matters. Muestra que las empresas altamente diversas tienen un 35% más de probabilidades de disfrutar de rentabilidades superiores a la media del sector que sus homólogas menos diversas. No es de extrañar. Según el mismo informe, las mujeres y los grupos minoritarios toman la mayoría de las decisiones de consumo, por lo que es lógico pensar que las empresas que representan mejor a estos grupos son buenas a la hora de atraer sus negocios. Pero si es tan obvio, ¿por qué no hay más empresas que lo saquen provecho? En una palabra, sesgo. Los seres humanos son naturalmente propensos a juzgar a las personas según clichés más que por sus méritos reales. Estos sesgos se presentan de diferentes formas. Los estereotipos implícitos vinculan a ciertos grupos con rasgos supuestamente típicos, piensa en la asociación entre los hombres, y la ciencia o los asiáticos y las matemáticas, por ejemplo. Luego está el favoritismo dentro del grupo. Esa es una antigua tendencia humana a preferir a las personas que son como nosotros. Por último, está la homogeneidad de los grupos externos, la disposición a creer que otros grupos son menos complejos que el nuestro. Estos juicios precipitados tienen un efecto enorme en las políticas de contratación, y en el comportamiento de las salas de juntas.
¿Alguna vez te has preguntado por qué las juntas directivas de muchas empresas están compuestas exclusivamente por hombres blancos de mediana edad? ¿Por qué todos los que ocupan puestos de liderazgo van a la misma escuela o por qué se celebran reuniones en ocasiones en las que se excluyen a las personas con compromisos familiares? Acompájalo a sesgos. El sesgo puede ser innato, pero eso no significa que no puedas desaprenderlo. Por eso, los líderes más eficaces de hoy en día dedican tiempo a identificar sus falsas suposiciones y a adoptar estrategias correctivas para superar el comportamiento que reproduce las ventajas de los grupos reducidos. Un buen punto de partida es realizar encuestas como la prueba de asociación implícita de Harvard, IAT, una herramienta en línea que puede ayudarte a identificar patrones subconscientes de asociación relacionados con el peso, la raza, el género y la edad. El simple hecho de tomar conciencia de estos sesgos brinda la oportunidad de autocorregirse, lo que le permite hacerse preguntas como, ¿acabo de suponer que un candidato masculino es más ambicioso que una candidata femenina porque tiene 2 hijos? Sin embargo, la táctica más eficaz contra los prejuicios es tomar más conciencia del mundo que te rodea, llámalo competencia cultural. Ya sea aprendiendo un nuevo idioma, viajando con la mente abierta o simplemente haciendo todo lo posible por mantener conversaciones significativas con personas que no son como tú, puedes convertirte en un gran defensor de la diversidad viviéndola día a día. Usar diferentes sombreros de pensar puede ayudarte a evitar caer en la trampa del pensamiento grupal. Por eso, tendemos a favorecer a personas como nosotros, y a formar grupos pequeños con ideas afines. En este abrir y cerrar de ojos, analizaremos uno de los efectos más peligrosos de este fenómeno, el pensamiento grupal, y cómo superarlo. El pensamiento grupal es la tendencia de los grupos altamente cohesionados a favorecer el consenso, y tomar malas decisiones cuando están bajo presión. El término fue acuñado por el psicólogo Irving Yanis, autor de un estudio de 1972 en el que se analizaban los fiascos de la política exterior de los Estados Unidos, como la fallida invasión de Cuba en Bahía de Cochinos en 1961, y la escalada de la guerra de Vietnam. Pero no solo los estrategas militares son susceptibles al pensamiento grupal. Las juntas directivas tienen la misma probabilidad de anular las objeciones válidas y de seguir adelante con sus planes cuando necesitan tomar una decisión rápida. La mejor manera de evitar esa trampa es cultivar un enfoque abierto para resolver problemas. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde entra en juego la idea del psicólogo Edward de Bono de los 6 sombreros para pensar. Básicamente, es una herramienta cognitiva que ayuda a facilitar el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad. Así es como funciona. Imagina 6 sombreros, cada uno de un color diferente que representa un estilo de pensamiento diferente. Cada pieza de casco es tan fácil de poner como de quitar. Esto es útil porque cada miembro de la junta se probará cada sombrero por turno. El primero es el sombrero blanco, que representa una consideración sobria e imparcial de los hechos. El Red Hat es para las emociones, quien lo lleva puede hablar de sus sentimientos sobre un tema. El sombrero negro representa el pesimismo, usarlo brinda la oportunidad de discutir las desventajas de una decisión. Luego está el sombrero amarillo, el sombrero optimista que te permite concentrarte en las ventajas en lugar de en las desventajas. Mientras tanto, el sombrero verde representa la creatividad. Cuando lo lleves puesto, no dudes en probar nuevas ideas sin preocuparte de que te juzguen. Por último, el sombrero azul es para garantizar que los 6 sombreros se usen correctamente. Este ejercicio funciona mejor cuando planteas preguntas específicas para cada color. Así que el racional White podría preguntar, ¿cuáles son los hechos? Mientras que Black querría saber, ¿cuáles son las consecuencias del fracaso? Y Red preguntaba, ¿cómo te sientes al respecto? Al usarlo en la sala de juntas, puede asegurarse de que todos se esfuerzan por analizar un tema desde todos los ángulos posibles. Reconocer tu estado de ánimo puede ayudarte a tomar las riendas de las situaciones emocionales. Las emociones juegan un papel muy importante en la vida cotidiana de las salas de juntas, y en las decisiones que se toman en ellas. Solo piensa en la frecuencia con la que intuitivamente sientes que algo está pasando. Es una reacción física provocada por el sistema límbico, la parte del cerebro que controla las reacciones emocionales.
Eso significa que simplemente tratar de reprimir tus sentimientos no funcionará. De hecho, lo mejor que puedes hacer para mejorar tu toma de decisiones es aprender a observar y controlar tus estados de ánimo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, empecemos con una definición. Un estado de ánimo es básicamente un filtro que determina la forma en que ves y respondes al mundo que te rodea. Según el entrenador de vida Alan Sieler, hay 6 estados de ánimo básicos de la vida. Se producen como resultado de respuestas negativas o positivas a lo que él llama facticidad, posibilidad e incertidumbre. Vamos a desglosarlos. La facticidad se refiere a cosas que están fuera de tu control, tu edad, por ejemplo, o quién es el actual director ejecutivo de la empresa. La aceptación de estos hechos lleva a un ambiente de paz, mientras que la oposición lleva al resentimiento. La posibilidad, por otro lado, tiene que ver con cosas que consideras cambiantes, como conseguir un nuevo cachorro o hacer que tu tabla sea más diversa. Aceptar la posibilidad aquí lleva a la ambición, oponerse a ella lleva a la resignación. Por último, está la incertidumbre, que se refiere a las cosas que no se pueden predecir, como el cambio organizacional o el clima. Aceptar esa aleatoriedad lleva a un estado de asombro, mientras que rechazarla conduce a la ansiedad. Eso es bastante abstracto, ¿verdad? Bueno, pongámoslo en contexto. Imagina que has tenido un encontronazo con un colega perspicaz, y eso te ha dejado de mal humor. Ahora, el pasado no se puede deshacer. Eso significa que te enfrentas a un ejemplo de facticidad, algo que no puedes cambiar. Lo único en lo que tienes alguna influencia es en tu respuesta. Si eso es algo como, no puedo creer que me haya hablado así, te estás oponiendo a esa realidad y es probable que te sientas resentido. Pero, ¿qué pasa si aceptas su comportamiento? De repente, se hace mucho más fácil decir, oh, bueno, estas cosas pasan o tal vez solo estaba teniendo una mañana difícil. Eso no solo cambia tu estado de ánimo hacia uno de paz, sino que también te pone en condiciones de dejar de pensar y acercarte a ella. En lugar de pensar con resentimiento, puedes preguntarle a tu colega si algo va mal y si puedes ayudar. Conversar con franqueza y evitar el simbolismo son las mejores maneras de crear una junta directiva diversa. Hasta ahora, hemos analizado algunas estrategias personales para abrirnos más a diversas formas de pensar. En un abrir y cerrar de ojos, nos centraremos en planes de juego colectivos para salas de juntas que puedan utilizar para ayudar a su empresa a comprometerse a convertirse en defensora de la diversidad. Entonces, ¿por dónde empiezas? Bueno, la clave es asegurarse de que todo el tablero esté en la misma página. Eso significa que tendrás que iniciar una conversación. La diversidad, como hemos aprendido, tiene muchas ventajas, pero hay más de una forma de lograrlo. Si quieres encontrar la política adecuada para tu organización, tendrás que generar ideas que se adapten a tus necesidades. Esto se conoce como conversación especulativa, un intento de averiguar dónde se encuentra en este momento y a dónde quiere ir. En otras palabras, el gobierno de su organización refleja la diversidad de las comunidades y los clientes a los que presta servicios. Para responder a eso, necesitará los hechos y las cifras disponibles. De hecho, son más fáciles de conseguir de lo que piensas. Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes de su propia empresa deberían contener muchos datos concretos sobre quiénes son realmente sus clientes. Ir a las oficinas de estadísticas del gobierno local debería encargarse del resto. Bien, ahora estás listo para empezar a hablar. Este puede ser un asunto delicado, después de todo. A nadie le gusta enfrentarse a sus propios prejuicios, por lo que es mejor ser paciente, y recordar que llegar a ser verdaderamente inclusivo lleva tiempo. He aquí algunas preguntas para empezar. Si su empresa no refleja la diversidad demográfica de sus clientes, ¿cómo puede llegar a los grupos subrepresentados? ¿Podrías, por ejemplo, anunciar puestos en periódicos comunitarios? ¿Tiene en cuenta el conocimiento de otros idiomas y culturas a la hora de tomar decisiones de contratación? Pregunta a los candidatos a puestos de liderazgo cómo se sienten al trabajar con personas de diversos orígenes. Una cosa importante que debes recordar a medida que avanzas en este proceso es que el simbolismo a menudo hace más daño que bien.
Como descubrieron los autores mientras dirigían un programa para alentar a los jóvenes líderes a formar parte de las juntas directivas, nada socavaba tanto la confianza y la moral de las personas diversas como la sensación de que las habían contratado para cubrir una cuota. Las estrategias de diversificación funcionan mejor cuando las empresas permiten a los diversos recién llegados generar un impacto desde el principio, dándoles responsabilidades reales. Hacerlo no solo hace que los nuevos miembros de la Junta se sientan bienvenidos, sino que también te permite empezar a actuar según sus perspectivas únicas, enriqueciendo así a tu empresa.